Feliz amanecer, apreciados hermanos, amigos, bienvenidos a este espacio de conexión con Dios, Génesis capítulo 35. Vamos a pedir la dirección de Dios para que sea Él quien nos hable por medio de su palabra. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por la oportunidad de despertar en un nuevo día y de buscar tu presencia. Háblanos por tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 35 de Génesis empieza con la nueva vida de Jacob ahora que ha llegado una vez más a su tierra. Hay varios detalles en este capítulo, desde el momento cuando Dios se le aparece hasta el momento donde él decide adorar a Dios, crear o levantar los altares para adorarle. Narra también, pues, acerca de la descendencia de Jacob, cómo sus hijos, pues, finalmente quedan establecidos allí en la tierra. También narra la muerte de Raquel y finalmente el capítulo 35 cierra con la muerte de Isaac. Sin embargo, esta mañana quiero concentrarme solamente en un par de episodios de los que relata el capítulo 35. Y está en los primeros versículos justamente. Quiero que vayamos al versículo 1, Génesis, capítulo 35, versículo 1 en adelante dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. No sé si ustedes recuerdan el lugar o el nombre Betel. Hace 20 años de la narración de este episodio, Jacob está huyendo de su hermano Esaú. Una noche tiene un sueño y esa noche Dios se le aparece en sueños, le habla y allí hacen un pacto. Capítulo 28. Y el pacto está en el hecho de que Jacob le dice a Dios, si tú me permites regresar a mi tierra prósperamente, tú vas a ser mi Dios. Bueno, ahora Jacob está en su tierra, Dios le ha permitido regresar 20 años después, o un poco más de 20 años después, y ahora Dios le habla y le dice, necesito que subas a Betel. ¿Y sabe por qué a Betel? Porque es allí donde han hecho el compromiso. A Dios no se le olvida, y Dios es fiel, y a él no se le pasa ningún detalle, ningún compromiso. Y ahora le está recordando a Jacob y le está diciendo, necesito que vayas a Betel. El versículo 2 dice entonces, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué significa esto? Preparación. Y más que preparación, es la disposición a únicamente respetar y tener a Dios como Dios. Quiten todos los dioses, quiten los ídolos. Recordemos que Raquel había robado los ídolos de su padre y ahora Jacob está diciendo, no quiero que entre nosotros haya ni un solo Dios diferente a Jehová. Por favor, quítense todo eso. Incluso va un poco más allá. Miren lo que dice el versículo 4. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquén. Es decir, abrió un hoyo y los metió allí realmente. Ellos son conscientes de todos sus ídolos, de todas sus joyas, de todos sus atuendos, y allí se despojaron de todo eso para subir a Betel. ¿Y qué iban a hacer a Betel? Presentarse ante Dios.
Y es que uno cuando va a presentarse ante Dios, tiene que ir despojado de todas esas cosas. Cuando usted y yo nos presentamos ante Dios, tenemos que ir de la mejor manera. A veces cuando nos presentamos ante algunas personas vamos muy bien vestidos y tan descuidados cuando vamos a la iglesia a presentarnos ante Dios. Yo creo que Dios merece también respeto. Y yo creo que Dios también merece que usted y yo, mi querido amigo, independientemente de la iglesia donde vayamos, nos presentemos lo mejor que podamos ante Dios. Él es Dios. Aquí se despojaron de sus aretes, incluso se despojaron de sus ídolos, de sus dioses, de todo eso, porque iban a ir a Betel. Y allí en Betel iban a hacer algo. El versículo 3 dice que Jacob les dijo, tenemos que ir a Betel, vamos, allí haremos un altar a el Dios que me respondió en mi angustia y que ha estado conmigo en todo este camino. Vamos a hacer un altar. El hacer el altar significaría sacrificio. El hacer el altar significaría adoración. El hacer el altar significaría reconocimiento. Y ese es el inicio de la vida íntima, de reconocimiento, de relacionamiento de Jacob con Dios. El relato bíblico dice en el versículo 6 que llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Él no fue a adorar solo, él se fue con todos. Una enseñanza también para nosotros. No subamos a adorar solos a la casa de Dios. Vamos con nuestra familia, con quienes estén en casa. Edificó allí un altar, dice el versículo 7, y llamó a aquel lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El versículo 9 dice, se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo y le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate en una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y se fue Dios de su lado, del lugar desde el cual había hablado con él. Jacob erigió entonces una señal en aquel lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Y Jacob llamó Betel a aquel lugar donde Dios le había hablado. 20 años después, nuevamente vuelve a ungir ya no una piedra, sino todo un monumento, levanta un altar, adora a Dios, acepta el desafío de seguir a Dios, de hacer su voluntad, se despoja de sus ídolos, se despoja de sus joyas, se despoja de todo eso junto con su pueblo para literalmente darle paso a el nacimiento del pueblo de Dios, llamado Israel. Ahí nace el pueblo como tal, ahí nace el Israel, en ese pacto, en Betel, en un acto donde hay adoración, donde hay compromiso, donde hay presencia, ahí nace Betel, ahí nace Israel, en Betel. A partir de ese momento, Israel va a ser conocido como el pueblo de Dios. Y apreciados, cuán importante es para nosotros estudiar la historia, entender la historia, reconocer o relacionarnos con cada uno de estos episodios, porque nos ayudan a entender incluso todo el tema del nacimiento y del desarrollo del pueblo de Dios. Dios anda buscando personas que suban a Betel también, ya no al Betel físico, sino al Betel espiritual,
para que allí en ese Betel espiritual, cada uno de nosotros podamos hacer un pacto con Dios y podamos levantar nuestro altar y decidir ser parte del pueblo de Dios. Aquí la historia nos muestra a un Jacob que cumplió su palabra, pues le había dicho a Dios, si tú me traes de regreso con bien, tú vas a ser mi Dios. Dios cumplió su parte, Jacob está cumpliendo su parte ahora. Yo no sé cuántas promesas nosotros le hemos hecho a Dios. Amigos, Dios siempre ha cumplido sus promesas y las cumplirá. Cumplamos nosotros también nuestras promesas. Hagamos pacto con Dios. Entreguemos nuestra vida y nuestro corazón a Él. Adorémosle con nuestra familia. Busquémosle. Despojémonos de los ídolos. Despojémonos de las cosas que no nos permiten presentar a Dios una adoración digna. Despojémonos de todos aquellos elementos y de todas aquellas cosas que tal vez no nos permiten identificarnos como pueblo de Dios. Que sea Dios quien nos guíe y quien nos ayude a subir a el Betel espiritual para hacer un pacto y un compromiso con Dios y empezar a identificarnos como su pueblo. Que la historia de Jacob hoy se repita con cada uno de nosotros al decidir también hacer un pacto, un compromiso con Dios. Dios le dijo a Jacob, yo he estado contigo y voy a estar contigo. Te voy a bendecir, vas a ser padre de muchas naciones y de muchos reyes. Crece, multiplícate, te voy a dar las naciones, te voy a dar la tierra. Dios también tiene para nosotros una nación, una tierra linda y maravillosa si aceptamos hacer un pacto con Dios. Nos espera el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Quieres hacer un pacto con Dios en esta hora? Bueno, es el momento para que personalmente lo hagamos. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus cuidados, tus bondades, gracias porque eres nuestro Dios. En esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes a buscarte, a subir a ese Betel, a hacer un pacto contigo, a identificarnos como tu pueblo, a ser obedientes a ti y sobre todo, Señor, a ser partícipes de los ciudadanos, no solamente del pueblo de Dios en esta tierra, sino también del reino de los cielos. Señor, estamos en tus manos, danos tu bendición. Ahora cada uno de nosotros estaremos conversando contigo por algunos minutos en oración. Escúchanos también en el nombre de Jesús. Amén. Es momento y es tiempo que usted y yo, apreciado amigo y hermano, doblemos nuestras rodillas ahí donde estamos y conversemos con Dios. Hagámoslo ahora.